Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo una vez más con ustedes para continuar con nuestro estudio de las grandes doctrinas de la Biblia. Ya estamos compartiendo el link para que se unan más hermanos. Vamos a esperar unos minutitos, unos segunditos para que se unan. Y pues muy contenta de estar con ustedes, hermanos, porque pues el Señor nos ha bendecido grandemente. Buenas tardes. Estamos de nuevo una vez más. No sé si esté bien la imagen. ¿Está bien la imagen? ¿Se está viendo bien? ¿Sí, Alex? ¿Está viendo bien? Bueno, este, les decía que muy contenta de estar con ustedes en esta tarde porque el Señor ha estado con nosotros, en nuestra familia nuclear y en nuestra familia eh, de nuestra iglesia San Pablo, ¿verdad? Que hemos tenido muchas muestras de nuestro Dios a lo largo de este tiempo, a lo largo de estas casi un mes, ¿verdad? Que hemos tenido esta prueba grande de enfermedad, pero que sabemos que hemos tenido la victoria sobre nuestra enfermedad y pues seguimos dando gracias a Dios. Yo creo que no nos cansaremos de dar gracias a Dios porque este COVID que nos tocó, ¿verdad? No fue lo fuerte que como se ha manifestado en otras personas que conocemos, que sabemos y que incluso pues han sido llamadas a la presencia del Señor. Entonces entendemos que no es nuestro tiempo, ¿verdad? Y que Dios conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Entonces, pues muy buenas tardes, hermanos, y Dios les bendiga siempre, hoy y siempre. Y vamos a empezar nuestro estudio. El tema de hoy es un nombre un poquito complicado. Es el antinomianismo. Es la lección número 89. Ya vamos de gane, ¿verdad? Porque ya mero terminamos este estudio. Yo creo que ha sido de bendición para todos nosotros en lo personal. Eh, He aprendido más de la palabra de Dios y sobre todo de estas doctrinas que a veces no entendemos. Entonces el antinomianismo es una de esas doctrinas que tenemos que entender y que tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios para no dejarnos engañar, para no dejarnos llevar, para afirmar nuestras creencias, nuestras convicciones. Y vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos concedes, Señor, por tu gracia, por tu amor, porque tu misericordia, mi Dios, siempre está sobre nosotros. Bendice, mi Dios, en esta tarde a todos mis hermanos de la iglesia San Pablo, a toda la gran familia San Pablo, a todas las personas que se unan a esta transmisión. Señor, bendice sus hogares y mi Dios, también sé con todas las personas que aunque ahorita no se unan, Señor, sabemos que en el tiempo que tú concedes, Señor, según la organización de sus trabajos, ellos puedan acercarse a ti por medio de este estudio. En tus manos, Señor, quedamos. Abre nuestras mentes, Señor, y sobre todo nuestro corazón para entender lo que tú tienes para nosotros a través de este estudio. En tus manos, Señor, quedamos y te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues decíamos que el título es el antinomianismo, ¿verdad? Bueno, ahora no tengo las hojas, ¿verdad? Pero tengo aquí en mi computadora, por eso voy a estar volteando. Entonces, un dato muy curioso que le comentaba yo a Alejandro, digo, ¿y sabes qué es la R y la C? Porque decimos RC Sproul, RC Sproul en inglés, ¿verdad? Bueno, pues es que el Señor se llama
Robert Charles Sproul. Entonces, como quien dice Roberto Carlos, ¿verdad? Y es alguien de quien estamos aprendiendo mucho y que sobre todo que es un autor que se basa completamente en la Biblia. Entonces esto es lo que nosotros podemos decir que es la sana doctrina, ¿verdad? Que es la que nosotros debemos aprender y en la que debemos afianzar nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Entonces, en nuestra lección empieza con que en inglés hay un pequeño poema que referente al antinomianismo y dice así: libre de la ley, bendita condición, pecar puedo todo lo que quiera, igual tengo la remisión. De eso se trata el antinomianismo. El antinomianismo significa literalmente antilegalismo. Podríamos creer o pensar que es lo contrario al legalismo, pero vamos a ver ahorita que no es así. La palabra antinomianismo viene del griego anti, que significa en contra de, y de nomos, que significa ley. Entonces el significado podemos concluirlo en que antinomianismo significa oposición a la ley. Y aquí nos vamos a referir a la ley de Dios. Dice, se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como una regla de vida. Entonces, nos dice también nuestro autor, dice que el antinomianismo niega y le otorga un papel inferior a la importancia de la ley de Dios en la vida del creyente. Es la contraparte de su herejía gemela, que es el legalismo. Hablar de antinomianismo nos lleva obligatoriamente a también hablar del legalismo. Mañana tocará el tema del legalismo, en cuanto a que mi hermana Juanita también estará tocando las definiciones o las referencias que hace el antinomianismo, porque son un tema pues que están ligados entre sí. Entonces decía, es la contraparte gemela de su herejía. Bueno, ¿y qué es herejía? Bueno, herejía es un error, una idea contraria a lo establecido por una religión. Es una idea contraria a un dogma religioso. Entonces, también quiero comentarles, ¿verdad?, que encontré un artículo que se llama La única cura genuina para el legalismo y el antinomianismo. Y aquí nos menciona que el antinomianismo toma varias formas en el sentido teológico. Primero, una de esas formas es rechazar la naturaleza obligatoria de los 10 mandamientos para aquellos que están en Cristo. Es decir, que aunque ya estemos en Cristo, no estamos obligados a obedecer los 10 mandamientos. Y la otra forma es una falla de comprender y apreciar el lugar de la ley de Dios en la vida cristiana. Es decir, cuando no se toma en cuenta la ley de Dios en la vida cristiana. Porque el antinomianismo dice que para qué, si ya hemos sido justificados por la fe, no es necesario hacer nada de lo demás. Dice aquí que si nosotros habláramos de polos opuestos y que simplemente hablar de antinomianismo podríamos decir que es lo contrario del legalismo, pues vamos a ver un poquito que no es así, porque en una asociación de palabras nosotros diríamos, si vamos a decir lo contrario de cada una de las palabras, y si decimos Antiguo Testamento, la respuesta rápida, ¿cuál sería? Nuevo Testamento. Si decimos pecado, la respuesta sería gracia, la gracia de Dios.
Si decimos David, tal vez diríamos Goliat. Si decimos Jerusalén, en una respuesta anticipada podríamos decir Babilonia. Y si decimos antinomianismo, la respuesta anticipada y la respuesta rápida podría ser legalismo. Pero eso es una suposición, ¿verdad? Porque la respuesta correcta sería legalismo. Puede ser la respuesta correcta a un nivel un rápido o una idea de uso común, por decir, pero no sería satisfactoria, puesto que desde el punto de vista teológico, el antinomianismo y el legalismo no son antitéticos, es decir, no se contraponen entre sí. Es decir, que no son totalmente opuestos. ¿Por qué decimos que no son totalmente opuestos? Bueno, porque los dos, tanto el antinomianismo como el legalismo, son opuestos a la gracia. Y más bien el antídoto para ambos, para el antinomianismo y para el legalismo, es la gracia de Dios. Entonces no podríamos decir que son opuestos uno del otro, porque tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues que los dos son opuestos a la gracia de Dios. Y volvemos a nuestro autor. Y él nos sigue diciendo que los antinomianos adquieren este fastidio, dice aquí, esta idea equivocada por la ley de diversas maneras. Algunos creen que ya no están obligados a guardar la ley moral de Dios porque Jesús nos ha librado de esta obligación. Insisten en que la gracia no solamente nos libra de la maldición de la ley de Dios, sino que nos libra de cualquier obligación a obedecer la ley de Dios. La gracia se convierte en una licencia para desobedecer. El principio antinómico dice que es innecesario para un hombre, quien está perfectamente justificado por la fe, esforzarse por guardar la ley o hacer buenas obras. Lo que sorprende es que las personas que sostienen este punto de vista la sostienen a pesar de la enseñanza vigorosa de Pablo contra ella. Pablo, más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, subrayó las diferencias entre la ley y la gracia. Se glorió en el nuevo pacto. Sin embargo, también el apóstol Pablo fue quien explicó, fue el más explícito con respecto a su condena sobre el antinomianismo. Esto lo vamos a ver en Romanos 3, del 27 al 31. Romanos 3, 27 al 31. Si tienen por ahí su Biblia para buscarlo. Y le voy a dar lectura. Dice así. Romanos 3, 26 al 31. 27, perdón, al 31. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces,
versículo es algo que nosotros debemos tener muy presente, ¿verdad? Luego, por la fe, invalidamos la ley. O sea, como ya tienes fe, ya no debes obedecer la ley. Y nos dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Martín Lutero, al expresar la doctrina de la justificación solo por fe, fue acusado de antinomianismo. Sin embargo, afirmó junto con Santiago que la fe sin obras es muerta. Lutero discutió con su estudiante Juan Agrícola sobre este punto. Agrícola negaba que la ley tuviera algún propósito en la vida del creyente. Es decir, hasta negó que la ley sirviera de algo para preparar al pecador para la gracia. Este movimiento cristiano del antinomianismo defendía que la ley lo llenaba, que la fe lo llenaba todo y que era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente persevere en pecado para que la gracia abunde, en una contradicción de lo que dice Romanos 6, 1 y 2. Vamos a ver a nuestra Biblia lo que dice Romanos 6, 1 y 2. Entonces, entendemos que el movimiento decía que no era necesario cumplir ninguna de las ordenanzas en la Biblia, empezando por los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aquí dice que Romanos 6, 1 al 2. Dice, muertos al pecado, es el título que tiene nuestra Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, entre más peques, más gracia vas a tener de Dios, pero no se trata de eso. En ninguna manera, nos dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Martín Lutero respondió a... Se me cayó el mouse. Martín Lutero respondió a Agrícola con su obra contra el antinomianismo en 1539. Agrícola luego se retractó de sus ideas y de sus enseñanzas, pero pues él ya había, como quien dice, encendido una mecha y el debate continuó. Pero los subsiguientes teólogos luteranos confirmaron el punto de vista de Lutero sobre la ley. En el libro La Fórmula de la Concordia, un escrito llamado La Fórmula de la Concordia, en 1577, la última de las afirmaciones de fe luteranas clásicas, determinaron 3 usos para la ley. Decía, primera, la ley ayudaba a revelar el pecado. Número 1, revelar el pecado. Número 2, establecer reglas de decencia generales para la sociedad en su conjunto. Y por último, establecer reglas, proveer una regla de vida para quienes han sido regenerados por la fe en Jesucristo. Eso es el atributo, la función que le dieron a la ley en este escrito de la Fórmula de la Concordia. Revelar el pecado, establecer reglas de decencia generales para la sociedad y proveer una regla de vida para quienes han sido regenerados por la fe en Jesucristo. El antinomianismo, dice nuestro autor que el error principal del antinomianismo es confundir la justificación con la santificación. Nosotros estudiamos ya en
en esta serie de estudios la justificación por la fe. Y aquí viene una definición tomada también de las grandes doctrinas de la Biblia, fue el tema 66 y dice: la justificación puede ser definida como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo y santo. Yo lo entiendo de esta manera, que cuando nosotros creemos, somos justificados por nuestra fe ante Dios, y que Dios ya no me ve a mí, Eloína, como yo soy, sino que antes de mí está el Señor Jesucristo, quien murió por mis pecados, y Dios el Padre me ve a mí a través del Señor Jesucristo. Por eso ya no ve mi pecado, sino me ama, porque me ve a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Continuamos aquí leyendo lo que dice nuestro autor, R.C. Sproul. Dice que somos justificados solo por la fe, sin intervención de las obras. Sin embargo, todos los creyentes deben crecer en la fe, guardando los santos mandamientos de Dios, no para ganar el favor de Dios. Ese ya lo tenemos, porque Él nos lo quiso dar, su favor, su gracia. Dice, entonces, sino en gratitud por la gracia que les ha sido dada por la obra de Cristo. Entonces, las buenas obras las hacemos porque ya somos justificados, porque ya somos salvos, y que de alguna manera nosotros debemos corresponder a ese sacrificio que nuestro Dios hizo. Y yo lo entiendo, que yo no hago buenas obras para ganarme. Si yo hago muchas buenas obras, eso no me va a salvar y eso no me va a justificar, porque la justificación ya la tengo por la simple gracia de Dios, porque Él quiso dármela. Pero obviamente cuando tengo a Cristo, cuando me considero una persona cristiana, las buenas obras van a estar ahí presentes, aunque eso no represente mi salvación, sino que es una gratitud por la gracia que hemos recibido. También algunas personas dicen o creen, el antinomianismo dice que el Antiguo Testamento pues ya fue hace mucho, y que en el Nuevo Testamento ya no se habla de eso. Pero dice aquí nuestro autor que es un error grave el suponer que el Antiguo Testamento fue un pacto de la ley y que el Nuevo Testamento es un pacto de la gracia. El Antiguo Testamento es un testimonio monumental de la asombrosa gracia de Dios hacia su pueblo. Sabemos, ¿verdad?, cuántas veces el pueblo de Dios estuvo en peligro, y que Dios siempre estuvo con ellos, ¿verdad? Pero también sabemos, dice aquí, que la gracia de Dios hacia su pueblo. Y dice, del mismo modo, el Nuevo Testamento está literalmente repleto de mandamientos. Bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Dios pasó por muchas dificultades. También sabemos que era un pueblo desobediente, que siempre volvía a lo mismo, ¿verdad? Y que siempre estaba renegando de lo que sucedía. Mas, sin embargo, no podemos negar que la gracia de Dios siempre estuvo con ellos y siempre estuvo dirigiendo, ¿verdad? La providencia de Dios dirigiendo la vida de su pueblo. No somos salvados por la ley, pero debemos mostrar nuestro amor a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Como lo dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Son palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Si me amáis, guardad
mis mandamientos. Con frecuencia oímos esta afirmación: el cristiano no es más que un montón de reglas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no hay que hacer aquello, hay que hacer esto. Pero sí hay algo de verdad en esta conclusión, ya que el cristianismo es mucho más que una mera recolección de reglas. El cristianismo no es una religión que sanciona la idea de cualquiera, que cualquiera tiene el derecho de hacer lo que le parezca bien. El cristianismo es más que eso. El cristianismo es una relación personal con Cristo mismo. Entonces yo puedo obedecer todos los mandamientos, ¿verdad? Pero si yo no tengo una relación con Dios, pues de nada me sirve. Entonces por eso dice que, sin embargo, el cristianismo, dice, aquí en la traducción dice, también no es nada menos. Yo lo entiendo que el cristianismo no es menos que reglas, ¿verdad? Sí hay reglas que seguir, pero esas reglas no me salvan. Lo que a mí me salva es que es esta relación que yo pueda tener con Dios. Pues el cristianismo nunca le da a nadie el derecho a hacer lo que está mal. Hay muchas cosas que sí debemos hacer, hay otras que no. Y no termina con que pues haz todo lo que tú quieras al fin que ya eres salvo. Y no es así. Esta es la doctrina del antinomianismo. Y tenemos otros versículos de reflexión. El primero es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, sí, en Romanos 3:27 ya lo leímos. Y en primera de Juan 2, del 3 al 6, dice: cuando nosotros ya conocemos a Dios, debe haber un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro modo de pensar. Y es cierto que siempre tenemos que estar cerca de nuestro Dios, y es cierto también que debemos pedir perdón por nuestros pecados todos los días, ponernos a cuentas con el Señor, porque errores o pecados todos los cometemos. Decía un predicador que estuve escuchando que todos los cristianos somos penitentes, es decir, que siempre tenemos algo pendiente, que siempre debemos estarnos arrepintiendo de nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios. Y sabemos que en primera de Juan 2, 3 al 6 nos dice lo siguiente: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o sea, en Dios, debe andar como él anduvo. Es andar como él anduvo es algo muy difícil de imitar, ¿verdad? Por eso dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Sabemos también esto, ¿verdad? Que nuestro Dios nos perfecciona cada día, y que dice que Él no terminará su obra hasta habernos perfeccionado. Y en primera de Juan 5, 1 al 3, también encontramos algo parecido. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Aquí está otra vez diciéndonos que hay que guardar los mandamientos, que no es así como el antinomianismo nos dice que no es necesario. Y el versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aquí hay que resaltar que los mandamientos de Dios no son gravosos cuando ya lo tenemos a Él. Cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque ese hecho de tener a Cristo en nuestro corazón es el que nos va a ayudar a que estos mandamientos no sean gravosos y los podamos cumplir como el Señor nos manda. Y bueno, leamos el resumen, llegamos al resumen de nuestro estudio de hoy. Dice, el antinomianismo es la herejía. Ya dijimos que es la herejía, ¿verdad? Una idea contraria a lo establecido. Es una herejía que dice que los cristianos no tienen ninguna obligación de obedecer las leyes de Dios. Pero ya vimos en varias citas, ¿verdad? Sobre todo en Juan 14:15, que el Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto número 2. La ley nos revela el pecado. Es un fundamento para la decencia en la sociedad y es una guía para la vida cristiana. Aquí es decir que si no existiera la ley, si no existieran esas normas de vida o de conducta, no sabríamos que estaríamos haciendo mal. A eso se refiere aquí. Por eso dice que es un fundamento para la decencia en la sociedad. Punto número 3 nos dice que el antinomianismo confunde la justificación con la santificación. Y el 4, la ley y la gracia se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el punto número 5 dice que aunque el obedecer la ley de Dios no es una causa meritoria para nuestra justificación, se espera que una persona justificada busque ardientemente obedecer los mandamientos de Dios. Entonces no debemos estar siempre buscando el no obedecer, sino por el contrario, ¿verdad? Dice aquí, busque ardientemente obedecer los mandamientos de Dios. Y pues este es nuestro estudio. Espero que haya quedado un poquito claro lo del antinomianismo. El estudio de mañana completa, ¿verdad?, este estudio de hoy. Entonces, pues gracias por su atención y muchos saludos a las personas que están viendo esta transmisión, que sea de beneficio, ¿verdad?, para sus vidas, para crecer en el Señor y para amar más a nuestro Dios. Y sobre todo cuidar, ¿verdad?, cuidarnos de este hecho de que no sigamos esta doctrina del antinomianismo, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que si amamos a Dios debemos obedecer sus mandamientos. Y es muy cierto que yo creo que nadie sobre la faz de la tierra puede cumplir ni tan siquiera esos 10 mandamientos. Pero el único perfecto, ¿verdad?, el único santo, es nuestro Dios, es el Señor Jesús. Entonces, pero nosotros estamos aquí en un proceso, en un camino, guiados por nuestro Dios para llegar un día a esa santificación. Y eso será pues cuando estemos en gloria, pero mientras estamos aquí debemos procurar en lo más posible, buscar ardientemente, como dice aquí, el obedecer los mandamientos de Dios. Y bueno, vamos a pasar a nuestros momentos de oración. Sabemos que ahora podemos estar mandando nuestros motivos de oración a nuestro pastor para el día viernes.
Más sin embargo, nosotros en nuestra sociedad femenil todas las mañanas oramos por todos los motivos que conocemos, y cualquiera que si tienen algún motivo más nos lo hagan llegar. Pero vamos a orar en este momento. Saludo también a mi hermana Margarita Reyes que nos está viendo. Muchas gracias, hermana, por unirse a estos estudios. La hemos visto en varias ocasiones. Que la palabra de Dios sea que la bendición de Dios sea con usted y con su familia, con todas las personas que estamos presentes en este estudio. Y para quienes no lo han podido hacer, pues sabemos que lo harán en un tiempo pertinente. Entonces vamos a orar. Señor y Padre nuestro, agradecemos este tiempo a través de este medio, mi Dios, que por el cual podemos comunicarnos, por el cual podemos seguir estudiando tu palabra, escudriñándola, Señor, para poder entender más cada día todo lo que tú quieres que aprendamos. Enséñanos, mi Dios, a entender tu palabra, a seguirte, a crecer en ti, a buscar a tener este deseo de alimentarnos más de tu palabra, así que nuestra alma necesitan este alimento. Y qué más, mi Dios, que es acercarnos abrir tu Biblia, abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, estar en contacto, Señor, con nuestros hermanos y apoyarnos en estos estudios. Gracias, Señor, por la oportunidad. Y mi Dios, en este momento te pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando por prueba de enfermedad. Sabemos, Señor, que tú a cada momento estás con nosotros, aunque pasemos por un valle de sombras, aunque estemos sufriendo, aunque estemos afligidos, Señor, pero estamos atribulados, Señor, pero no estamos desesperados porque tú estás con nosotros. Señor, aparte de nuestros problemas de salud, Señor, de las dificultades actuales, hay otras enfermedades, Señor, que no corresponden al COVID, pero que también, mi Dios, ponemos a todas las personas en tus manos. Por nuestros adultos mayores, Señor, bendícelos, cobíjales, Señor, en este tiempo de esta pandemia. También, mi Dios, agradecemos el hecho de que tú te has manifestado en la vida de varias de mis hermanas, Señor, y que podemos alabarte, bendecirte, darte la gloria, Señor, y la honra, porque tú, mi Dios, has restaurado nuestra salud. Quédate, mi Dios, en cada uno de los hogares, Señor, y perdona, mi Dios, todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que cometemos día a día, que vamos en contra de lo que tú nos quieres que nosotros hagamos, en contra de lo que tú pides de nosotros, Señor. Perdón por ello, y mi Dios, sabemos que podemos acercarnos ante tu trono, Señor, de la gracia para implorarte, Señor, y para pedirte este perdón. Acepta, mi Dios, nuestras peticiones, Señor, nuestro agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Hasta mañana. Mañana estará con nosotros mi hermana Juanita con el tema el legalismo. Dios les bendiga.